Solo a ti te honramos, Señor, en esta hora. Tú eres el único digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud que fluye, Señor, de nuestros corazones. Y a ti te honramos y te glorificamos en esta hora, Señor, a través de la alabanza. Padre, derramamos nuestro corazón ante tu presencia. Señor, cuánto has hecho por nosotros. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque nada merecemos, pero en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has escogido a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque podemos cantarte en esta hora y podemos decir como el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Oh sí, Señor, y tu iglesia dice: bendice, alma mía, al Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en esta hora. Ahora queremos, Señor, que tu palabra también, a través de la meditación en ella, Señor, pueda calar profundamente en nuestros corazones. Prepáranos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe también y que esta palabra sea viva en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, gracias porque tu palabra es bendita. Queremos que, Señor, cada uno de nosotros en esta noche sea bendecido por ella. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Qué maravilloso es adorar al Señor, cantarle. Los que no cantamos muy bien, le damos nomás con todo, ¿no? Amén. Anda un emoticón por ahí, no un sticker con todo, sino para qué. Pero nosotros adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor. En el libro de Hechos. Yo de repente le doy un descansito a ustedes con el libro de los Hechos. Pero sí, yo sé que se han dado cuenta que hemos estado casi todo el año meditando en este tremendo libro, los Hechos de los Apóstoles. Y hoy día vamos a dar lectura del versículo 11, Hechos 16, versículo 11 al 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ven y ayúdanos. No está aquí esa frase, pero si usted se recuerda, está por ahí un poquito antes. Las personas acá. El equipo misionero que andaba y que este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y su equipo. A ver, me ayudan por acá. ¿Quién más acompañaba a Pablo acá, en esta fila? A ver. ¿Alguien? Muy bien. Acá al medio, ¿quién más? ¿Ya? Timoteo lo dijeron. Estaba también aquí Silas. ¿Y por acá?
Falta uno que no sale nombrado así. Es un poco más difícil. Y ese lo encontramos solamente en la conjugación verbal del relato, primera persona plural. Vinimos con rumbo directo a Samotracia, dice el versículo 11. Y ese es el escritor. ¿Quién escribió los Hechos? Lucas, el médico amado. Y así le dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, Lucas. Él escribió este libro. Los cuatro. Pablo, perseguidor. Lucas, médico, escritor también. Timoteo, jovencito, pero de buen testimonio. Y Silas, también un dirigente de Jerusalén. Tremendo equipo de misioneros. Y era la primera vez que llegaban a una ciudad europea. Encontramos que ellos, dice que llegaron a Filipos, y el otro día también lo dijimos, era una colonia muy parecida a las ciudades romanas de Italia, muy parecido. Había un gran contingente allí, era una ciudad politeísta, o sea, adoraban a muchos dioses. Ustedes saben, en ese tiempo Roma también había heredado la cultura griega y todo su panteón, todo el conjunto de dioses. Apolo era el más importante en esa ciudad, había templos para adorarle también. Y ahí entraron los misioneros. Dice la palabra del Señor que estuvimos en aquella ciudad algunos días, el versículo 12. Y un día de reposo, un día sábado. Lo más probable es que esos días que estuvieron ahí, el apóstol Pablo y su equipo tienen que haber averiguado si habían algunas personas creyentes o no. Lo más probable. Hicieron algún estudio de campo, digámoslo así, ahí mismo. Ellos, recordemos que habían planificado este viaje, este segundo viaje fue planificado. Y también vimos en predicación anterior, y esto está en los versículos anteriores, que hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo, o Saulo, porque no se pusieron de acuerdo en llevar a Marcos o no. De eso ya lo dijimos. Y bueno, en un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, o sea, salieron a un lugar retirado. De partida en Filipos no habían sinagogas como en otras ciudades, sinagogas judías, donde por lo general Pablo se presentaba o participaba ahí y pedía permiso también muchas veces lo invitaban también porque Pablo llevaba las buenas nuevas. Los griegos especialmente siempre estaban atentos de oír algo nuevo y eso es muy importante. Ellos eran, digámoslo así, aparte de sabios, eran muy curiosos también y siempre escuchaban cuando alguien traía algo nuevo, alguna noticia nueva. Y por cierto, el Evangelio de Jesucristo en Filipos era algo totalmente nuevo, totalmente nuevo. Salieron fuera de la ciudad, junto al río. Lo más probable que averiguaron que ahí, semana a semana, se reunían algunas mujeres a orar. De todas esas mujeres, donde solía hacerse la oración, dice aquí. Entonces era probable que, bueno, ese era su templo o ese era el lugar. A veces, muchas veces cuando en nuestras oraciones oramos, especialmente el día domingo, por las mañanas o a esta hora, tenemos que imaginarnos que no somos los únicos orando en nuestra intimidad, en nuestra casa o en el templo o en otro lugar, sino que nos estamos uniendo a una multitud de creyentes en todo el mundo, porque especialmente el día domingo los creyentes convergen en los templos, en la junta de vecinos, en los gimnasios, en las plazas, en el campo junto al río. ¿Para qué? Para orar y adorar a Dios. Nosotros estamos aquí en este hermoso lugar, gracias a Él. Pero también lo hacemos en la intimidad de nuestro hogar. Y eso es muy importante. Donde solía hacerse la oración. Ahora, solamente quiero recordarle, porque de ahí viene el título también de este sermón. Ven y ayúdanos. ¿Cómo habían llegado aquí? Y solamente les voy a recordar que Pablo y Silas, ellos
planificaron este viaje, no salieron así como así. Tuvieron que, digamos, tirar lápiz, gastos, pasajes, los tiempos y el itinerario de los barcos en ese tiempo, porque no había otro medio de navegación. Entonces tuvieron que planificar este segundo viaje misionero para visitar las otras iglesias. Y en estos planes ya, todo, yo me imagino al apóstol Pablo bien ordenadito también, y con lo escrito, vamos a llegar tal día aquí, allá, vamos a tardar tanto si es que el tiempo lo permite. Siempre habían imponderables en ese tiempo, no se olviden que el mar siempre es bravo, los barcos de ese entonces no tienen las mismas características que ahora, eran más lentos quizás, pura vela o remo y nada más. Entonces, encontramos los versículos anteriores, la visión del versículo 6 en adelante, la visión del varón macedonio, que también lo vimos la semana antepasada. Y aquí se le muestra una visión a Pablo en que un varón en sueño, una visión se le muestra y les dice a ellos, ven y ayúdanos. Bueno, respondiendo a esa visión, ellos, los planes, su bitácora que llevaban, tuvieron que cambiarla y no fueron, porque el Señor se los prohibió, no fueron para otro lado, sino que fueron para este lado. Y llegaron a Filipos, de esa manera. El Señor le había cambiado los planes. ¿Ah? Estos misioneros no habían planificado ir a Macedonia, no habían planificado ir para allá, pero Dios los envió, ellos cambiaron sus planes. Un día de reposo entonces, y lo más probable es que ese día de reposo en Filipos no tenía nada que ver con el día de reposo en Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Por razones obvias. Nos adoraba al Dios que adoramos nosotros en Filipos. No, sino que una multitud de dioses. Tenían otras creencias. Solamente, por lo menos aquí, Lucas nos entrega que había un grupo de mujeres que se reunía cada día de reposo a la orilla de un río, a las afueras de la ciudad. Parece que los misioneros, entonces, como les dije, habían averiguado esto. Es muy, muy importante porque tampoco no andaban así sin ninguna investigación del lugar donde habían llegado. No se nos dice que alguien de ellos conocía este lugar tampoco. Hablamos a las mujeres después, dice. Y esta frase es muy, muy importante. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pongámonos en el lugar. Imagínense, no sé, habrían algunos asientos ahí, rústicos, unos árboles, puede ser, un río, las mujeres orando, y de repente se aparecen 4 hombres. La sorpresa tremenda, ¿no? La sorpresa tremenda de estas mujeres. Hablamos, y más la sorpresa cuando le comenzaron a hablar del Evangelio. Aquí no dice de inmediato que le empezaron a hablar de Jesucristo. Dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pero damos por cierto que lo que hablaron fue del Evangelio de Jesucristo. Amén. Claro que sí. Entonces, dice el versículo 14, una mujer llamada Lidia, que era de otra ciudad, de Tiatira. No nos olvidemos que también en Apocalipsis hay una carta a la iglesia de Tiatira. Es bien importante. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Vendedora de púrpura, o sea, comerciante de telas, con un tinte, con un color que era único, el púrpura. No vamos a profundizar tanto porque hay diferentes datos de dónde se extraía y por qué era tan costosa. Lo más común es que se dice que era de unos pequeños caracolillos que se sacaba esta tinta, este tinte. ¿Y quiénes usaban estas telas? ¿A quién les vendía Lidia
¿Con quiénes comerciaba ella? Solamente, especialmente a la nobleza, a la realeza, a los que tenían dinero y a nadie más. O sea, la gente pobre no podía tener una tela, no podía tener una prenda de vestir de las que vendía Lidia. O sea, Lidia era una comerciante que vendía algo, cosas caras. Cosas caras. Y por lo tanto, llegaba a ¿dónde? A personas. Y viajaba mucho también. No era usual en ese tiempo, porque la mujer todavía era muy relegada en ese tiempo. Muy discriminada también en muchos aspectos. Pero esta mujer, lo más probable, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Por qué dice la palabra de Dios que adoraba a Dios? ¿Y por qué? Porque fue la primera persona a quien el Señor le abrió el corazón para que escuchase a Pablo. Aquí está la respuesta de la visión. Lo más probable, cuando dice la Biblia que adoraba a Dios, es lo más probable que ella de alguna, siendo extranjera, no judía, es lo más probable que ella en sus viajes haya conocido de Dios a través de algún judío o la religión judía. Eso es lo más probable, eso es lo más probable. Pero de Jesús no sabía nada todavía, no sabía nada todavía. Muy, muy importante. ¿Cómo es posible entonces que Lidia y también el grupo de mujeres oraran y adoraran a Dios? La palabra dice que el Señor abrió el corazón de ella. En esto vemos, hermanos amados, que siempre la iniciativa es del Señor. Siempre. Usted, bueno, puede contar su testimonio. En la semana, en la vigilia, estuvimos contando el testimonio, algunos, de cómo llegamos al Señor, de cómo Dios nos llamó y estamos acá hoy día. Y muchas veces creemos, ¿no?, que todo el esfuerzo lo hicimos nosotros, que yo fui. Pero si Dios no hubiera abierto nuestro corazón, con todo, teniendo Dios la iniciativa, la palabra de Dios nos manda también a nosotros a creer, nos manda a abrir nuestro corazón también. Cuando el apóstol Pablo se le apareció el Señor en el capítulo 9, todos sabemos de cómo fue de potente la conversión del apóstol Pablo. En el capítulo 9, cuando cayó a tierra, cuando se le apareció el Señor, cayendo en tierra, dice el versículo 4 del capítulo 9, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está. Ahí está. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, cuando alguien también nos predicó, el Señor no estaba por su Espíritu preguntando a nosotros. Nos estaba hablando, mejor dicho, a nosotros. Que debemos seguirle, que debemos creer en su Hijo. El Señor nos hizo esta invitación a nuestro corazón. Y dijimos: aquí estoy, Señor. O sea, por fe creímos en Él. Por fe, no por nuestras obras. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa fue la respuesta del apóstol Pablo al Señor. Cuando nosotros dijimos: Señor, aquí estoy, esa fue la respuesta también que nosotros le dimos al Señor. Ustedes, dice la palabra del Señor, y le estaba hablando aquí a sus 12, ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Bueno, eso es lo mismo que nos está diciendo Dios hoy día. Yo los elegí a ustedes. Y vayan y produzcan fruto. Así como estos 4 misioneros, este equipo misionero, vayan y hablen. Vayan, porque hay muchos esperando que le hablen también. Pues Dios no, dice Romanos 8:29, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano.
y los eligió para que llegasen a ser como su hijo. O sea, qué maravilla. Hermana, hermano, Dios le eligió a usted, joven también, por aquí hay más jóvenes. Dios te eligió a ti. Amén. Qué maravilloso es cuando pensamos en eso y damos gracias a Dios. 1000 gracias cantábamos hace un momento. 1000, pero yo sé que cuando un corazón está agradecido por la salvación, por el perdón, no solamente damos 1000 gracias. En nuestra vida, ¿cuántas gracias daremos a Dios? Hacemos las 1000, las 5000, las 100.000, todos los años de vida que tengamos. Démosle gracias al Señor diariamente, no solo una vez, sino que la gratitud de nosotros sea una constante en nuestra vida. Mire, de repente Lucas pone detalles y de repente pega un salto en su relato. El Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y de ahí, y cuando fue bautizada, es un salto más o menos, no hay detalles. Bueno, usted puede imaginarse qué pudo haber pasado, podemos imaginarnos qué pudo haber pasado en ese intertanto, ¿no? Tiene que haber habido alguna conversación más aparte de eso. Porque cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este es como el final de este episodio tan hermoso que encontramos aquí en este relato. O sea, Lidia creyó en Jesús, se bautizó con todo lo de su casa, o sea, creyó con todo lo de su casa, familiares, algunos sirvientes, no sé qué más. Y lo más probable es que todas las mujeres, no está relatado acá, lo más probable es que todas las mujeres también creyeron como Lidia. Y ya vemos, mire, usemos nuestra imaginación. La profesión, o en qué trabajaba Lidia, que era comerciante. Un comerciante en ese tiempo, como Lidia, se encontraba en otra ciudad de acá, viajaba mucho. Nos imaginamos a Lidia también, yo me lo imagino al menos así, viajando y hablándole a otros, predicando, vendiendo sus telas y predicándole a las personas. Diciéndole, mire, yo conocí a Jesús cuando 4 varones me presentaron el Evangelio del Señor. Bueno, y aparte de eso, y ya vemos aquí en este mismo versículo que acabamos de leer, lo que hace al final después de su conversión y bautismo. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. De inmediato, instantáneo prácticamente. Lo más probable es que era así antes, pero ahora lo estaba haciendo colaborando con la obra de Dios. Ya empezó a colaborar con los misioneros. ¿De qué forma colaboramos nosotros? De inmediato, nos obligó a quedarnos en la casa. Lo más probable era porque eran 4 varones, no sabemos de Lidia. Si tenía esposo o no, si tenía hijos, no sabemos eso. Y no quiero especular en eso. Pero habían ciertas costumbres también, ciertas costumbres entre los judíos y los gentiles también. Lidia quizás sabía que los judíos en ese tiempo no podían entrar a la casa de los gentiles. Pero nacía estas buenas nuevas de que todo eso quedaba atrás. Las reglas que tenían los judíos, las reglas de tradiciones humanas solamente, eso que había quedado atrás. Y había un solo pueblo. Jesús vino para unir a un solo pueblo, tanto judíos como gentiles.
Amén, para la gloria del Señor. Fue bautizada con toda su familia y persuadió entonces a los misioneros a que se hospedaran en su hogar. Y miren, el último versículo del capítulo 16, el 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, ya quedó como casa donde podían hospedarse aquellos que andaban trabajando por la obra del Señor, o los necesitados quizás. Entonces, cuando el varón macedonio se le apareció en visión al apóstol Pablo, diciéndole, ven y ayúdanos, ahí estaba Lidia, estaba un poquito más adelante, en el mismo capítulo, estaba la joven, del versículo 16 en adelante, la joven que tenía un espíritu de adivinación, que era atormentada por ese espíritu y que era esclavizada por sus amos, del versículo 16 en adelante, y Pablo la liberó en el nombre del Señor. Y estaba también el carcelero de Filipos, que sabemos que Pablo y Silas fueron encarcelados porque justamente liberaron a esta joven de ese espíritu de adivinación que le daba mucha ganancia a sus amos. Y sus amos al final, ellos los llevaron a la cárcel y los pusieron en la cárcel. Y después de ser liberados, entonces volvieron a la casa de Lidia. Estoy concluyendo con esto. ¿Qué aplicaciones o qué conclusiones podemos tener de esto? Para esto Dios le cambió los planes misioneros, justamente para llegar a Lidia, justamente para liberar a esta joven, justamente para que el carcelero, este jefe de la cárcel de Filipos, pueda, junto a toda su familia, creer también. Esa es la voz. Ven y ayúdanos. Ahí estaban estos 3 episodios. Dios le cambió los planes a ellos. Distintas personas convertidas a Cristo en Filipos. Lidia, esta muchacha y el carcelero. Esto quiere decir que no hay acepción de personas para Dios. Muchas veces nosotros creemos, no, este o esta no merece la salvación. No, ¿para qué le vamos a predicar? No creo que nos reciban. Juzgamos de antemano. Hoy día estuve predicando, compartiendo la palabra del Señor y doy gracias por ello en la iglesia de Barrio Norte, de la Alianza de Barrio Norte. Y la hermana con mucha razón decía que el mundo hoy día prácticamente no quiere escuchar en forma generalizada. Pero pensemos en Filipos. ¿Cuántos habrían? ¿Cuántos oraban a Dios? Un grupito de mujeres pequeños, quizás liderados por Lidia. Bueno, hoy día está generalizado también. Las personas no están buscando a Dios, pero siguen habiendo Lidias. Sigue la visión del varón macedonio, sigue vigente para hoy día. Ven y ayúdanos, porque hay Lidias esperando. Hay jóvenes que quieren ser liberados. Hay personas que están en una posición más elevada dentro de la sociedad que también necesitan del Evangelio. El Señor es el que salva. Muchas veces creemos que nosotros con todo nuestro trabajo y que no, y yo le prediqué y yo lo convertí. No es así, no es así. El Señor abre el corazón. Hagamos nuestro trabajo y el Señor se encarga del resto. Somos instrumentos en la mano de Dios. Dios nos llama también a ser colaboradores en la extensión del Evangelio. Y aquí vimos que Lidia usó de lo primero la hospitalidad, la atención, y lo más probable que de recursos igual para volverse y para seguir en el viaje misionero. Lo más probable. Bueno, y damos gracias a Dios. Somos, y voy a hablar como iglesia de Hualpén.
Una de las cosas, y lo vuelvo a repetir, que me ha llamado mucho la atención y nos ha llamado la atención con nuestra familia de la iglesia de Hualpén, desde que llegamos, es que es una iglesia generosa. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, es una iglesia generosa. Siendo una iglesia mediana, es una iglesia generosa. Siempre hay ayuda para el que tiene necesidad. Y eso es muy bueno, hermano. Habla bien, glorifica al Señor, porque de lo recibido de su mano damos. Bueno, pero Lidia nos muestra algo acá. Los llevó a su casa. Antes, apenas se bautizó, lo más probable es que fueron a celebrar y a compartir más. Y Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, háblenme más de este Jesús. Háblenme más. Quiero escuchar más de Él, de su obra. Porque cuando estaba sentada junto al río, mi corazón sentí que de inmediato ardía cuando le escuché hablar a ustedes de Jesús. Bueno, y después los llevó a la casa. Después de la cárcel, otra vez a la casa para atenderlos. Porque no olvidemos, fueron azotados también ellos. Pablo y Silas. El carcelero también le curó las heridas, pero lo más probable es que Lidia, allá sus sirvientes también terminaron de hacer la pega. Entonces, ¿por qué no? En cosas prácticas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nuestro hogar no puede ser como el de Lidia? Yo sé que todo no se puede, en todo no se puede. Pero cuando se puede, hagámoslo. ¿Por qué no? ¿Por qué no compartir nuestra mesa? ¿Por qué no compartir con otros en necesidad? Aunque muchas veces no le prediquemos. Ya llegará el tiempo. Y esto lo vuelvo a repetir. Para que una persona llegue a Cristo, muchos son los que trabajan. Y a veces por mucho tiempo. ¿Cuántas Lidias hay cerca de nosotros? Están esperando que alguien llegue para que Dios le abra el corazón. Y de la misma manera, ¿cuántas Lidias hay que ya han preparado su corazón para atender al necesitado? Al necesitado de la palabra de Dios y al necesitado físicamente también. Siempre Dios pone personas necesitadas. En este mundo generalizado que se aleja de Dios, siempre hay voces, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Siguen existiendo voces hoy día, comenzando de nuestras familias. El relato también nos muestra este trabajo en equipo. Entonces, concluyo con esto. Ese ven y ayúdanos son personas que Dios nos está mostrando cada día en nuestra vida, que necesitan saber y andar en los caminos del Señor. Hermanos, aquí vimos un grupo de hermanos trabajando y predicando en la extensión del reino. Y se necesita de más hermanas y hermanos que hagan este trabajo. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Dios nos escogió justamente para eso. Y para disfrutar de sus bondades también, yo siempre lo digo. Tenemos que disfrutar de las bondades del Señor. Así que los que se están preparando para el ministerio, yo les doy un consejo, disfruten del ministerio. Claro, los que trabajan en la diaconía, los que trabajan en el servicio, los que no tienen un cargo y son servidores, disfruten al Señor. Y todos los que estamos acá, la invitación también es a disfrutar de las bondades del Señor. También trabajar para el Señor. Cantábamos un himno de servicio hace un momento.
bien importante, bien importante. Por eso, y con esto concluyo, ahora sí, de verdad, ya lo he dicho 3 veces. Con esto concluyo. Estudie la palabra. Prepárese para dar razón de su fe. Nosotros somos bendecidos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, teniendo un seminario para preparar estudiantes para el ministerio. No solamente en el ministerio pastoral, hay diferentes programas para maestros, hay diferentes programas para misioneros, para pastores. Hay programas cortos también. Tenemos 3 estudiantes en el seminario, con la gracia de Dios. Nuestra hermana Raquel, que está casi concluyendo. Está nuestro hermano Lucas Oñate. Está nuestra hermana Katy Luengo también. Está como comenzando por ahí de a poco. ¿Por qué no estudiar? La iglesia ha sido generosa. La iglesia también está colaborando con estos hermanos. Y si usted quiere estudiar y prepararse también la iglesia puede cooperarle en esto, colaborar. Porque todo esto tiene costo. También tiene costos. Así que aquí está la invitación. Medite en este equipo misionero. Medite en Lidia. Medite en esta voz del varón macedonio, en esta visión de Pablo. Esta visión es para nosotros también. Hay gente que está diciéndonos a nosotros eso: ven y ayúdanos. Vengan y ayúdenos. Iglesia de Hualpén, vengan y ayúdenos. Padre Celestial, nuestro Dios, muchas gracias. Muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y bueno con nosotros. ¿Qué podemos darte, Señor? Tú quieres que nos presentemos como una ofrenda, como sacrificio vivo delante de ti. Eso es lo que quieres tú, que nos presentemos como una ofrenda grata delante de ti cada día. Señor, más que, Señor, algo que podamos darte físicamente, tú quieres nuestra propia vida. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos llamaste, nos elegiste, nos llamaste, nos has hecho tus hijos. Y queremos que otros tengan esta experiencia contigo también, Señor. Esta experiencia que comienza, Señor, en forma tan diferente en cada uno de nosotros, pero que siempre es por iniciativa tuya. Aquí vemos en este relato que Dios abrió el corazón de una mujer. Padre, gracias por abrir nuestro corazón. Te adoramos, Señor. La gloria y la honra te damos en esta hora. Gracias porque somos tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.